¿Te resulta una escena conocida? Imagina que son las 3 de la madrugada y una vez más, te levantas para ir al baño. No es la primera ocasión en la noche y cada interrupción rompe tu descanso, dejándote sin energía, sin concentración y con una sensación de agotamiento que te acompaña todo el día siguiente. En medio de la oscuridad, recorres el pasillo con frustración, mientras a tu lado tu pareja duerme profundamente, ajena a tu molestia. Entonces llega la pregunta inevitable: ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Será simplemente parte de envejecer? Mucha gente lo cree y se conforma con vivir entre el cansancio permanente, el temor a tropezar a oscuras y la resignación de no volver a dormir de corrido. Pero quiero decirte con absoluta claridad que no estás condenado a vivir así. No es obligatorio aceptar noches interrumpidas y jornadas extenuantes. Soy el Dr. Andrés Galarza. Soy médico con más de 2 décadas dedicadas a comprender a fondo el funcionamiento de la vejiga y del sistema urinario. En mi consulta he recibido a miles de pacientes, hombres y mujeres, que llegan sintiéndose atrapados y sin opciones, y he visto cómo, en muchos casos, lograron un cambio radical en su calidad de vida. Hoy no voy a darte recomendaciones superficiales, sino a presentarte una técnica fundamental en el campo de la urología. Un método que no solo explica cómo hidratarte, sino, sobre todo, en qué momento hacerlo para que puedas recuperar tus noches de sueño. Es tan lógica y fácil de aplicar y sin embargo tan desconocida que te preguntarás por qué nadie te la enseñó antes. Presta atención, porque esta información no solo puede mejorar tu descanso, puede transformar tu vida entera. Antes de revelarte el método, es importante que entiendas la magnitud real de este problema. Se estima que cerca de 7 de cada 10 personas mayores de 60 años se levantan al menos una vez por noche para orinar, y en muchos casos son 2, 3 o incluso más interrupciones. Esta condición tiene nombre: nicturia, y quiero subrayar algo: que sea frecuente no significa que sea normal. No es un simple efecto secundario de la edad, es una advertencia que tu organismo está enviando, y sus consecuencias pueden ser más graves de lo que imaginas. Quédate hasta el final, porque voy a explicarte no solo la causa, sino la estrategia exacta que enseñamos a nuestros pacientes para romper este ciclo agotador. Lo que descubrirás puede cambiar para siempre tus noches. La epidemia silenciosa y sus riesgos invisibles. La llamamos epidemia silenciosa porque la mayoría de las personas la sufre en silencio, sin comentarlo, ya sea por vergüenza o por creer que no tiene solución. Pero yo escucho las historias reales, como la de Carlos, un abuelo de 72 años que disfrutaba construir barcos en botellas, pero tuvo que abandonar su pasatiempo porque la falta de descanso le provocaba temblores en las manos. O la de Marta, una maestra jubilada de 68 años que sufrió una caída y fractura de cadera en uno de sus desplazamientos nocturnos al baño, lo que le arrebató su independencia. Esto no son simples anécdotas, sino una realidad frecuente. El problema va mucho más allá de sentir cansancio. En primer lugar está el peligro de las caídas. Caminar medio dormido en la penumbra disminuye tu equilibrio y aumenta el riesgo de tropezar con una alfombra, un mueble o cualquier obstáculo. Una fractura de cadera en un adulto mayor puede marcar el inicio de un deterioro acelerado en su salud. En segundo lugar está el impacto sobre la mente. El descanso profundo es indispensable para que el cerebro organice recuerdos y elimine desechos acumulados. Cuando tu sueño se interrumpe de forma continua, ese proceso no se completa bien, y esto puede derivar en confusión mental, pérdida de memoria, dificultad para concentrarse y un mayor riesgo de problemas neurológicos con el tiempo. Muchas veces no es la edad lo que causa esos olvidos, sino la ausencia de un descanso reparador. En tercer lugar, está la sobrecarga para el corazón. Cada vez que despiertas abruptamente, tu organismo libera hormonas relacionadas con el estrés, lo que eleva la presión arterial y acelera los latidos. Cuando estas interrupciones se repiten noche tras noche, tu sistema cardiovascular se ve sometido a una presión constante. Numerosas investigaciones han encontrado que la nicturia grave puede estar relacionada con un mayor riesgo de hipertensión y otros trastornos del corazón. A esto se suma el impacto emocional. Vivir con fatiga constante reduce tu ánimo, te vuelve más irritable,
incrementa la ansiedad y en casos prolongados puede llevar a la depresión. Pierdes motivación, te distancias de las actividades y personas que aprecias y entras en un ciclo de cansancio difícil de romper. Es como si poco a poco dejaras de ser tú mismo. Pero, ¿por qué este problema se intensifica con la edad? Existen varias causas. En primer lugar, durante la noche el cuerpo produce menos hormona antidiurética, también conocida como ADH, que es la encargada de decirle a los riñones que disminuyan la producción de orina mientras dormimos. Al tener menos de esta hormona, los riñones siguen trabajando al mismo ritmo. En segundo lugar, la vejiga puede perder algo de capacidad de almacenamiento con los años. Y en tercer lugar, ocurre un fenómeno poco conocido, la redistribución de líquidos. Si durante el día notas hinchazón en los tobillos, ese líquido no desaparece. Cuando te acuestas, la gravedad ya no lo mantiene en las piernas, por lo que regresa al torrente sanguíneo, pasa por los riñones y finalmente termina llenando la vejiga, despertándote a las pocas horas. Ahora que tienes clara la magnitud y la explicación científica, podemos desarmar los mitos que más confusión generan y que, en muchos casos, agravan el problema. Antes de enseñarte la estrategia correcta, debemos identificar y eliminar los hábitos que te están perjudicando. Muchas personas, con la mejor intención, cometen errores que empeoran su nicturia. Vamos a desmentir los 3 más comunes. Mito número 1. Si bebo poca agua durante el día, iré menos veces al baño por la noche. Aunque suene lógico, es un error muy común y altamente contraproducente. Reducir drásticamente la ingesta de líquidos provoca que la orina se vuelva extremadamente concentrada, lo que irrita las paredes de la vejiga. Es como poner una sustancia ácida en una herida. Provoca una reacción de urgencia, incluso cuando la vejiga no está llena. Además, si bebes muy poco durante el día, llegarás a la tarde con mucha sed, y el cuerpo, al recibir una cantidad repentina de líquido, tenderá a procesarlo justo en las horas de descanso. En resumen, hidratarte mal a lo largo del día puede provocar más levantadas nocturnas, no menos. Mito número 2. Siempre he tenido la vejiga pequeña, por eso me levanto tanto. En la mayoría de los adultos con nicturia, el problema no es la capacidad de la vejiga, sino el exceso de producción de orina mientras duermen. Como ya vimos, la disminución de la hormona ADH y el retorno de líquidos desde las piernas son las verdaderas causas. Aunque tuvieras una vejiga enorme, si los riñones siguen produciendo sin pausa, igualmente tendrás que levantarte. Culpar a una supuesta vejiga pequeña es una forma de no abordar el verdadero origen del problema. Mito número 3. Un poco de vino o cerveza antes de dormir me relaja y me ayuda a descansar. Este es particularmente dañino. Si bien el alcohol puede generar somnolencia al principio, en realidad perjudica la calidad del sueño y además aumenta la producción de orina. El motivo es que el alcohol es un diurético potente y para empeorar las cosas, bloquea la liberación de la hormona antidiurética. El resultado, ingieres líquido y al mismo tiempo desactivas el mecanismo que reduce la producción de orina durante la noche. El desenlace es más viajes nocturnos al baño y un sueño más interrumpido. Evitar el alcohol, especialmente en las horas previas a dormir, es una de las medidas más efectivas para reducir la nicturia. Una vez eliminados estos hábitos dañinos, ya estás listo para aplicar la solución que realmente funciona. Parte 3. La hidratación estratégica. El método ASI. Este es el corazón de nuestra propuesta, una técnica que ha permitido a muchísimos pacientes volver a dormir de forma continua. No se trata de beber menos, sino de hidratarse de manera más inteligente. El método ASI resume un protocolo sencillo en 5 pasos, fácil de recordar. Las siglas significan adelantar la hidratación, suavizar la transición e interrumpir a tiempo. Más adelante sumaremos 2 recomendaciones adicionales para que el plan sea prácticamente infalible. Paso 1. Adelanta la hidratación. Comienza fuerte en la mañana. La clave está en concentrar la mayor parte del consumo de líquidos en las primeras horas del día. A quienes atiendo en consulta siempre les recomiendo esta regla. Procura que alrededor de 3/4 partes del total de líquidos diarios se tomen antes de que el reloj marque las 4 de la tarde. ¿Cómo lograrlo? Apenas despiertes, bebe 1 o 2 vasos grandes de agua para activar tu organismo. Durante la mañana, mantén una botella cerca
y toma sorbos de forma constante, sin esperar a sentir sed, porque cuando ésta aparece, ya existe cierto grado de deshidratación. Acompaña tu almuerzo con otro vaso de agua. De este modo, tus riñones tendrán todo el día para procesar el líquido mientras estás activo y en movimiento. Así, llegarás a la tarde bien hidratado y preparado para un descanso nocturno sin interrupciones. Paso 2. Transición suave. Desde las 4 de la tarde en adelante, no se trata de cortar el agua de golpe, sino de disminuirla de forma gradual. Entre esa hora y la cena, puedes tomar medio vaso si realmente tienes sed. La cena conviene hacerla por lo menos 3 horas antes de dormir, y en ese momento solo bebe lo necesario para acompañar los alimentos, evitando un vaso completo. Este descenso paulatino de líquidos envía a tu cuerpo la señal de que debe reducir la producción de orina. Paso 3. Zona libre de líquidos. Este punto es inflexible y muy efectivo. Establece un margen de 2 horas antes de acostarte en el que no tomes ningún líquido. Si duermes a las 10, tu último trago debe ser antes de las 8. Este intervalo permite que los riñones filtren y vacíen la orina final antes de dormir. Tomar líquidos dentro de esas 2 horas casi garantiza que tendrás que levantarte a mitad de la noche. Si sientes la boca seca, puedes enjuagarte o dar un sorbo muy pequeño, pero nunca beber en cantidad. Paso 4. Refuerzo con electrolitos. Para que el agua se aproveche al máximo, no basta con beberla. También es necesario que llegue de forma eficiente a las células. Los electrolitos ayudan en este proceso. En el primer vaso de agua del día, añade una pizca de sal marina sin refinar y unas gotas de jugo de limón. El sodio y el potasio que aportan estos ingredientes favorecen la absorción y reducen la sensación de sed en horas posteriores. Paso 5. Cena estratégica. Evita irritantes y excesos. Lo que comes por la noche puede afectar tanto como lo que bebes. Evita platos muy picantes o ácidos que irritan la vejiga, así como cantidades altas de azúcar o carbohidratos simples, ya que pueden estimular la producción de orina. Limita alimentos muy ricos en agua, como sopas, sandía o pepino, en la última comida del día. No consumas cafeína, chocolate, refrescos o té antes de dormir, ya que son estimulantes. Lo ideal es optar por proteínas y vegetales cocidos, que mantienen estable la glucosa y no sobrecargan el organismo. Parte 4. Técnicas adicionales para potenciar resultados. Si el método así es la base del plan, estas recomendaciones son los refuerzos que lo llevan al máximo nivel. Técnica 1. Vaciar por completo la vejiga. A veces, después de ir al baño antes de dormir, a los pocos minutos vuelven las ganas. Esto ocurre porque quedó algo de orina sin evacuar. Para evitarlo, siéntate en el inodoro, sí, también los hombres, y relaja los músculos del suelo pélvico. Una vez termines, permanece sentado entre medio minuto y 1 minuto. Inclínate hacia adelante e intenta orinar otra vez. Ese pequeño resto eliminado puede marcar la diferencia entre dormir de corrido o despertarte en la madrugada. Técnica 2. Usar la gravedad a favor. Ese líquido acumulado en las piernas durante el día puede gestionarse antes de dormir. 1 o 2 horas antes de acostarte, mientras lees o miras televisión, eleva las piernas por encima del nivel del corazón usando cojines o apoyos. Así facilitas que el líquido regrese a la circulación para que los riñones lo filtren antes del descanso. Hacer esto combinado con el vaciado doble es muy efectivo. También ayuda el uso de medias de compresión durante el día. Técnica 3. Controlar la sal. Aunque un toque de sal por la mañana es útil, un exceso durante el día genera retención de líquidos, mayor sed y por lo tanto más orina. Revisa y reduce la sal oculta en alimentos procesados, embutidos o comidas rápidas. Cocinar en casa te permite tener un control real sobre la cantidad que consumes, beneficiando tanto a la vejiga como a la presión arterial. La nicturia no es simplemente una incomodidad, puede afectar tu salud, tu energía y tu calidad de vida. Hoy hemos identificado los falsos mitos que la perpetúan y te he entregado una estrategia clara para controlarla. El método así y sus técnicas complementarias. Recuerdo el caso de Carlos, aquel apasionado por construir barcos en botellas. Después de apenas 2 semanas aplicando este plan, me llamó emocionado. «Doctor,
Anoche dormí 7 horas seguidas. Mis manos ya no tiemblan y volví a mi taller. Siento que recuperé mi vida. Ese tipo de cambio también puede ser tuyo. El primer paso es decidir que vas a poner en práctica lo aprendido. Plan de acción. Adelanta la hidratación. Concentra la mayor parte de líquidos antes de media tarde. Reduce de forma progresiva y respeta las 2 horas previas a dormir sin líquidos. Aplica las técnicas de apoyo, vaciado doble, piernas elevadas y control de la sal. Ahora tienes el conocimiento y las herramientas para transformar tus noches. No es resignación, es acción. Si este contenido te resultó útil, te invito a 3 cosas. Marcar me gusta para que más personas lo encuentren, suscribirte para recibir más consejos de salud y dejar en los comentarios cuántas veces te levantas por noche. Aquí no hay juicios, solo una comunidad que entiende tu situación. Compartirlo es también un paso hacia tu propio cambio. Prepárate, porque la mejor noche de descanso que has tenido en mucho tiempo puede comenzar hoy.